Capítulo 15. Sona Citri no podía recordar la última vez que se había sentido exhausta hasta el punto de colapsar. ¿Por qué uno podría preguntar si estaba exhausta? Porque resultó que el chico que le interesaba era bastante esclavista cuando se trataba de entrenar. No es que él le estuviera diciendo que hiciera algo dada su posición, pero dado lo irregular que estaba dirigiendo el resto de su nobleza, ella había decidido lanzarse a intentar replicar su técnica de movimiento de alta velocidad. Habían pasado toda la mañana en una profunda conversión sobre cómo funcionaba, qué hacía, y la idea de poder replicar tal habilidad era emocionante. Entonces, mientras su nobleza funcionó, ella también lo hizo, volcando su considerable poder para experimentar con la magia y enfocándolo en este problema. Lo que descubrió rápidamente fue que había una diferencia fundamental en cómo funcionaba su poder en comparación con el de ella. Ella teorizó que hubo algún tipo de proceso innato que hizo una gran parte del trabajo para este paso flash. Dada la forma en que lo describió y algunos de los procesos más importantes, como la resistencia del aire, la reducción de la fricción y media docena de otros factores, parecían no ser un problema. Le pidió que lo hiciera frente a ella varias veces antes de encontrar otro avance que no ayudó mucho. Sus poderes no seguían ninguna de las leyes de la magia o la física tal como ella las conocía. Lo había descrito como un poder espiritual o del alma, por lo que era posible que, si se tomaba literalmente, su poder no necesitaba preocuparse por cosas como la física o incluso la realidad misma. Había poderes diabólicos que eran similares en cuanto a lo absolutos que eran, el poder de la destrucción, la regeneración del Fénix, poderes que superaban la realidad con lo que podían hacer. Habría sido más fácil si pudiera sentir y estudiar su poder, pero eso parecía estar fuera de cuestión por ahora. Así que la dejó con la conclusión de que una replicación completa de su habilidad era imposible, pero el enfoque al que la había obligado la pregunta había dado lugar a varias ideas, posibles hechizos que podrían ser capaces de algo como el Flash Step. Si ella pudiera hacer que las reglas de la magia funcionaran de alguna manera como la habilidad que él describió, sería un gran avance, un hechizo lanzado en un segundo que permitiera el movimiento a alta velocidad, eso sería algo por lo que ser conocido, ser buscado por. Levantó la vista a través de su cabello resbaladizo con su propio sudor mientras Tomoe se acercaba cojeando a ella. El rostro normalmente alegre de la chica estaba abatido y eso solo fue suficiente para despertar su preocupación por un miembro de su familia. Tomoe, dijo, limpiando suavemente el cabello de sus propios ojos, ¿qué pasa? ¿Crees que está enojado conmigo? ¿Por decirle que no podías enseñarle la espada? La chica asintió miserablemente y Sona recordó varias veces cuando Tomoe le había dicho a la gente que no en algo. La chica odiaba decepcionar a la gente, aunque estaba dispuesta a hacerlo si lo consideraba correcto. Ichigo le había preguntado sobre alguna enseñanza y la chica le había dicho que como lo había visto pelear, sentía que cualquier entrenamiento que pudiera recibir de ella sería perjudicial. Y que debería encontrar a alguien más cercano a su propio nivel. Ichigo parecía haberse sumido en sus pensamientos por unos momentos antes de asentir que entendía y continuar con su día. Ichigo, dijo a través de un hechizo de comunicación, aunque se aseguró de que todos pudieran escuchar. ¿Qué? Fue su respuesta de Kurt. ¿Estás enojado con Tomoe? ¿Para qué? Sonaba genuinamente confundido. Dijo después de un momento, Tomoe, será mejor que vuelvas aquí o me enojaré porque te saltaste el entrenamiento. Sona vio a la niña sonreír ante eso, viendo cómo el miedo se disipaba y la niña rebotaba, de regreso al trabajo infernal que la esperaba. Issei, vuelve a levantarte, nunca llegarás a ningún lado lo suficientemente fuerte como para realizar tus sueños y te acobardas ahora. Sona negó con la cabeza. Issei era el único miembro de su otra nobleza a quien había traído, explicando que estaba tratando de acelerarlo en algo parecido a una forma de lucha. El chico no se quejó de lo que se exigía de él, incluso si él era simplemente un demonio reencarnado con un golpe de suerte de un engranaje sagrado, al menos tenía voluntad. ¿Cualquier progreso? Preguntó Ichigo mientras movía para pararse junto a ella. Empapado como estaba en su propio sudor, tenía un olor fuerte y no en el buen sentido. Algo, se permitió decir, pero tendré que ver a dónde me lleva. Ichigo asintió. Eso es bueno, tenía la intención de pedirte consejo sobre algo, aunque acabo de recordarlo. Sona se levantó y volvió toda su atención hacia él. ¿Qué? Esta noche voy a cumplir mi primer contrato y uno que posiblemente sea una cacería de monstruos. ¿Vas a ir solo? Ella preguntó. No, somos Koneko y yo.
Esta es una especie de entrenamiento propio sobre cómo lidiar con los contratos. Mi pregunta tiene que ver con las historias sobre tales tratos. Por lo que puedo decir, el pensamiento general de la gente normal es que podemos hacer mucho más de lo que realmente podemos. ¿Cómo? Traer de vuelta a los muertos, enriqueciendo a alguien al instante, otorgándole poderes sobrenaturales, etc. Sona sonrió. Algunos pueden hacer la mayoría de esas cosas. Mi padre, por ejemplo, puede otorgar una forma limitada de inmortalidad. El modelo no morirá pero puede ser asesinado. Algunos demonios no tienen ningún problema con robar un banco, por muchos, solo depende de lo que la persona tiene para ofrecer. Hay muchas maneras de lograr una meta. Además, siempre puedes decir que no puedes hacer eso. Bueno, eso es un alivio. Miró hacia arriba. Será mejor que vuelvas con ellos. Sagi se está quejando de nuevo y Ruruko está tratando de sumar puntos dándole un oído para murmurar, y Momo viene. Se alejó de su lado en un borrón de movimiento. Sacudió la cabeza. Sona tendría que asegurarse de hacer la próxima sesión de entrenamiento, de lo contrario podría volverse dependiente. Además, excepto Tsubasa, su nobleza no parecía que tomaría su régimen varias veces. Ayudaba que él estuviera haciendo todo junto con ellos, y ella misma sabía que su rutina matutina había sido particularmente brutal. Hizo que una adolescente saludable se preguntara si esa resistencia podría ser utilizada para un uso más placentero. También hizo que la misma adolescente se sonrojara por el pensamiento. Pero, como diría su hermana, así era la vida. Una cosa que Ichigo dijo sobre el club oculto fue que quien decidió instalar una ducha fue un genio. Se inspiró la capacidad de dejar un duro día de entrenamiento y volver a un edificio con un lugar perfecto para enjuagar todo el sudor, la suciedad y la mugre. Esto fue especialmente bueno dado que iba por su primer contrato y el tiempo para relajarse en el agua caliente fue bienvenido. La única diferencia entre él usándolo y aparentemente todos los demás fue que cerró la maldita puerta de la habitación antes de abrir el agua. En su tiempo aquí, había al menos 12 veces que había entrado en la sala principal del club solo para encontrar a Rias o a Keno en la ducha proyectando sombras con curvas que distraían la habitación. Cada vez que había cerrado la puerta él mismo, ganándose risitas cada vez. Así que se aseguró de usar la puerta para el propósito previsto cada vez que aprovechaba la ducha. Era extraño que sintiera que realmente tenía que preocuparse por ser espiado. Salió de la ducha renovado y, después de vestirse, abrió la puerta para descubrir que ya no era la única persona en el edificio. Koneko estaba allí, sentada en el sofá, comiéndose una piruleta, igual que la primera vez que la había visto hacía apenas unos meses. La imagen trajo una sonrisa a su rostro mientras se acercaba para tomar asiento a su lado. Sus ojos dorados se posaron en él, su pequeña nariz temblando. «Hueles bien». «Huelo a jabón». «Exactamente». Puso su mano sobre su corazón. «¿Me estás diciendo que normalmente huelo mal, Koneko-chan?» «Hueles», dijo, con el peso de un crítico gastronómico, como un hombre la mayor parte del tiempo. «Bueno, no puedo discutir con eso. Supongo que la muerte es la única cura para tal cosa». «No, eso te hace oler peor». Los dos compartieron una risa. «Entonces, ¿cuándo nos vamos?» La niña sacó el caramelo mirando su corazón de cereza. «Cuando termine esto». Sus palabras fueron serias y mesuradas. No hizo nada con él que pudiera haber sido sugerente, no como se puede ver en algunos animes. Koneko simplemente se tomó su tiempo para disfrutar de su regalo como solo un amante de los dulces podría hacerlo. Levantó la mano y comenzó a rascarle suavemente la cabeza, sus dedos se movieron a través de sus mechones blancos y sacaron un ronroneo de placer de su garganta. El movimiento se sintió relajante, casi tanto como la ducha. También fue un poco divertido cuando Koneko trató de comer su dulce lentamente y al mismo tiempo empujar su cabeza entre sus dedos en movimiento. Ella lo fulminó con la mirada al ver su sonrisa irónica, pero después de alejarse por un momento decidió que rascarse valía más que su orgullo, por ahora. Ichigo no tenía intención de presionar demasiado a nadie. Se preguntó si ser un demonio hacía que molestar a los demás, como lo había hecho alguna vez, fuera tan divertido. El caramelo crujió cuando ella lo terminó de un trago, y en un impulso movió su otra mano debajo de su barbilla y comenzó a rascarse allí también. Koneko se puso rígida y un lindo sonido escapó de sus labios, sonando casi como un gemido. Ella no se apartó, más bien pareció derretirse bajo las suaves sensaciones combinadas.
Ichigo se congeló cuando notó gotas de sudor en su frente y algo quemado en su ojo, su energía espiritual cambió violentamente por un breve momento. La parada repentina hizo que su mirada con los párpados se concentrara en él, como un depredador. Pero fue solo por ese momento. Su alma se calmó y su mirada perdió su fuego convirtiéndose en el oro al que se había acostumbrado. Por favor, no te detengas, me tomaste con la guardia baja la primera vez. Ella se estremeció y él se preguntó cómo la había pillado con la guardia baja y qué se le había escapado. Pero si ella no quería hablar de eso, él comenzó de nuevo y esta vez no había ninguna sensación extraña a través de su ronroneo, y sí, estaba seguro de que ahora estaba ronroneando, había comenzado con toda su fuerza. Él le dedicó un minuto entero de esa atención antes de soltarla suavemente y asentir en dirección al círculo de teletransportación. Koneko suspiró y asintió poniéndose de pie y tirando de él tras ella con fuerza sin esfuerzo. Entraron en el círculo y una luz roja se encendió, algo pareció girar y. Lo primero que notó fue la niebla que se elevaba suavemente del suelo del bosque. Estaban en el primer peldaño de una escalera de piedra excavada en la ladera de una colina. Ichigo miró a Koneko, quien se encogió de hombros y asintió con la cabeza en dirección a la colina. Algo en este lugar exigía silencio. En el primer paso sobre la piedra había una mota azul brillante que cruzó el camino. Koneko no pareció darse cuenta e Ichigo vio que la cosa se convertía en el plus de una joven. Ella lo miró y pareció congelarse de puro terror cuando se dio cuenta de que él estaba mirando hacia atrás y luego huyó en una llamarada de motas azules. Ichigo tomó aire, ya nervioso. Uno al lado del otro subieron los escalones y, mientras lo hacían, más motas de luz azul comenzaron a flotar más cerca solo para huir cuando él las miró. Koneko notó, parecía haber notado su porte y su cabello parecía estar de punta. Pero aparte de eso, ella no dio señales de darse cuenta de lo que vio. Caminaron más y más alto y más motas comenzaron a acumularse. Un zumbido pareció rechinar en el borde de sus sentidos, algo así como voces enojadas que aumentaban lentamente de volumen. Más y más el sonido se elevó a medida que subían y las hojas y los palos comenzaron a flotar hacia el cielo mientras docenas y docenas de miradas llenas de odio se clavaban en él. Koneko se tensó. Incluso siendo incapaz de ver lo que estaba pasando espiritualmente, la evidencia visible de una perturbación era obvia. El escalón más alto apareció a la vista y ese parecía ser el punto de ruptura cuando las docenas se convirtieron en cientos. Las voces enojadas se convirtieron en un rugido y como una inundación se lanzaron hacia adelante. Ichigo entrecerró los ojos extrayendo poder de su alma y lo liberó en una ola silenciosa, sus ojos brillaron azules. Salió de él en una ola de poder y las ventajas se estrellaron contra la onda de choque como si fuera una pared física. Fueron devueltos, algunos enviados girando, otros se convirtieron en motas azules, para Ichigo Kurosaki esta fue la primera vez. Nunca había escuchado una historia de ningún otro Shinigami siendo atacado por ventajas. Los que quedaron huyeron de él, en sus gritos de terror un chirrido que daba ganas de rechinar los dientes. ¿Qué pasó? Koneko dijo mientras los palos y las hojas caían al suelo. No sé. Respondió cuando llegaron al escalón superior. Había una puerta Tori en la parte superior de los escalones y zumbaba con poder, presionando contra él pero sin detenerlo. Koneko no pareció verse afectado cuando se detuvieron en lo que era una tarde soleada. Ichigo se dio la vuelta y miró hacia abajo, a un sendero del bosque bien iluminado, no al que estaba lleno de niebla oscura por el que habían ascendido. Se giró para ver un templo con varias habitaciones y edificios, cada uno bien mantenido. El cambio repentino y el fuerte contraste fueron suficientes para hacer que la cabeza diera vueltas, y Koneko parecía igual de confundido. ¿Sabes?, dijo la voz de una anciana, pensé que Shinigami no podía convertirse en demonios. Ambos miraron para ver a una anciana, pequeña, tal vez tan pequeña como Koneko. Llevaba un ji cubierto por una prenda roja similar a un chaleco que le llegaba hasta las rodillas teñida por un cinturón verde. Su cabello caía sobre sus hombros en una onda gris con ojos marrones como la corteza de un árbol. Eran agudos y decididos, Ichigo se obligó a contener un escalofrío. La última persona que había visto con ojos así, había sido Aizen. Además, esa barrera debería haberte detenido, aunque supongo que no estaba destinada a ese tipo de híbrido. Koneko le dirigió una mirada burlona antes de decidir tomar el control de la situación. Sensei, dijo con una reverencia, ¿eres tú quien nos llamó para este contrato? Las mujeres esbozaron una sonrisa cuando ella se levantó de su asiento. A pesar de su clara edad, caminaba con paso fuerte y resuelto.
Sí, niña, pero no interrumpas. Las palabras fueron pronunciadas con una dureza contundente que hizo que la boca de Koneko se cerrara de golpe. Te hice una pregunta, muchacho. Dijo ella acercándose. No estaba al tanto de ese hecho. Ichigo dijo. Ella caminó desde su sien y cruzó el patio, con los ojos todavía en él. Es así. Bueno, Karma siempre es una moza interesante, para sorprender a una anciana como yo. Parecía no tenerle miedo mientras caminaba directamente hacia él y su mano se posaba sobre su vientre. Hubo una llamarada y de repente pudo sentir el poder de su alma ardiendo como ningún otro ser humano que hubiera conocido. Quemaba fuerte y brillante, totalmente, estrictamente controlado pero más profundo de lo que tenía derecho a ser. No era el poder de un capitán, sino quizás el de vicecapitán si tenía los promedios correctos. Por fuerte que ella fuera, su poder cambió para resonar con el de él retrocedió bruscamente, en guardia. Pero la mujer simplemente parpadeó, mirando su mano que brillaba con Reiatsu reflejada en sus ojos marrones, eran chispas azules como fogatas antes de que su poder se desvaneciera y parecía que el poder de su alma simplemente se desvaneció de todos los sentidos. Bueno. Parece que esta reunión valdrá la pena después de todo, incluso si no completas mi tarea. Ella se dio la vuelta. Síganme, demonios. Soy Koneko. Sé quién eres, niña, también sé lo que eres, no puedo decir lo mismo de tu tonto amigo. Ichigo no reaccionó a las palabras, todavía en guardia y confundido sobre lo que quería lograr. No se sentía diferente, nada parecía haber cambiado, Zangetsu no había dicho nada sobre los efectos en su alma. Ustedes dos pueden referirse a mí como sensei. Eso es todo lo que me han llamado durante los últimos 40 años y servirá. La puerta se abrió por sí sola y los condujo a lo que parecía una casa muy acogedora. Había un sofá, un televisor, un juego, habitaciones que podrían haber sido áreas de descanso y de invitados, una cocina y, por último, una mesa con 3 tazas de té, humeantes y listas para consumir. Sensei se arrodilló con gentil gracia y ambos hicieron lo mismo. Tomó la taza en sus manos y sorbió suavemente el líquido humeante antes de mirar hacia atrás. El mismo Ichigo tomó un trago del amargo líquido y encontró su regusto suave más que suficiente para compensar el impacto inicial. Koneko sopló su taza suavemente, volutas de vapor jugando alrededor de su nariz y mejillas antes de tomar un sorbo. Fue lindo cuando su rostro se arrugó con disgusto, como amante de los dulces, debe haber sido mucho más difícil para ella. Ichigo se dio cuenta cuando el regusto golpeó cuando su expresión cambió. Bébetelo todo, niño, te ayudará con tu crecimiento. Sensei comentó antes de volver su mirada completamente hacia él. ¿Qué vas a...? Ella le preguntó a su tono completamente impenitente. No había una buena respuesta para eso, ninguna en absoluto. Si la respuesta silenciosa la molestó, no lo demostró. Koneko se enojó con ella, pero Ichigo negó con la cabeza. La anciana solo sonrió. Bien, no importa. Tomó otro sorbo de su té. Un Stray se mudó a mi tierra y trajo amigos, quiero que se vayan. Ichigo estudió a la mujer mientras decía eso, preguntándose por qué no lo había hecho ella misma. Debe haber estado escrito en su rostro porque ella entrecerró los ojos. Porque soy viejo, idiota. Los mortales no están bendecidos con una vida tan larga como la de tu clase, o más bien la de ella. Ichigo levantó las manos. Lo siento. Las mujeres lo miraron por unos momentos antes de alejarse murmurando que los mocosos esperaban que sus mayores hicieran todo. Tomó unos cuantos sorbos más mientras ambos demonios hacían todo lo posible para terminar el té a su ritmo. Simplemente salgan por la parte de atrás y sigan caminando, les dijo mientras vaciaban las tachas, ya encontrarán dónde están. ¿Puedo hacer una pregunta? Preguntó Ichigo antes de ponerse de pie. ¿Qué? ¿Por qué cambió la luz cuando pasamos la puerta? La mujer puso los ojos en blanco. Hubiera pensado que era obvio, idiota. ¿Crees que los demonios son los únicos que pueden crear reinos de bolsillo? Hizo un gesto brusco a su alrededor. Este es mi retiro que forjé con mi propia mano. Por eso me siento molesto porque 5 intrusos decidieron hacer de este lugar su hogar. ¿Han intentado atacarte? Koneko preguntó frunciendo el ceño. Niña, soy un psíquico, un exorcista y un asesino de monstruos. Sensei se rió entre dientes, tenían 8 cuando comenzaron, ahora tienen 5. Como dije, no tengo ningún deseo de estirar mis viejos huesos y cazarlos yo mismo.
Su sonrisa era como la de un tiburón. Además, hay una simetría en tener un trato del diablo con un problema del diablo. Koneko asintió. Nos pondremos en ello. Bien. La mujer se puso de pie y pasó junto a ellos con una suave cojera. Ichigo la vio salir de la habitación sin otro pensamiento o mirada en su dirección. No me gusta ella. Dijo Koneko. Ella no parecía tan mala. Ichigo respondió. ¿Terminamos con esto? Ella asintió y comenzó a salir por la parte de atrás. ¿Vas a usar el uniforme escolar cuando pelees? Eso le dio una sonrisa maliciosa y su aparente molestia hacia las mujeres llamadas sensei se desvaneció. Ella no le respondió con palabras, sino solo con un guiño, antes de continuar. El patio trasero conducía a un solo camino, que conducía a un bosque grande y frondoso. El viento casi hizo música mientras flotaba entre los árboles. La exuberancia a su alrededor parecía casi fuera de lugar en esta zona de Japón. ¿Qué quiso decir con reinos de bolsillo? Dijo Ichigo, considerando más completamente las palabras que ella había dicho. Creo que quiere decir que tiene un lugar similar a los juegos de calificación de lucha de Devil, aunque por lo que entiendo, fue algo que un Mao tuvo que crear. Koneko le dio al área a su alrededor una mirada escéptica. Para que un humano lo haga, se necesitaría un Sacred Gear o algo más. Si ese fuera el caso, tal vez tenga algo que ver con su presión espiritual, la señal segura de su poder espiritual. Incluso ahora podía sentirla y sabía que ella podía sentirlos, de hecho, se sentía más cerca de ellos que su cuerpo, lo que Ichigo no estaba seguro de cómo categorizar. No hay animales en este bosque. Dijo Koneko. Puedo oler la muerte en el viento, contrasta con los árboles verdes. Ella entrecerró los ojos. Parece que los perros callejeros han caído muchos y simplemente están comiendo cualquier cosa que se mueva. A diferencia de comer a los humanos. Koneko hizo una mueca. No quise decir. Lo sé. Ichigo respondió, la mayoría de sus sentidos más allá de sí mismo, se extendieron por este bosque y ella tenía razón en que no había ni un solo indicio de energía espiritual. Ningún sentido de vida en absoluto, excepto por los árboles y la hierba, pero eso era más una sensación de fondo. El último Stray con el que había tratado era uno que había podido sentir, por lo que no vio por qué esto sería diferente. ¿Sabes algo acerca de esta mujer? Preguntó Ichigo en el silencio. Koneko negó con la cabeza. No, esta solicitud llegó directamente a Bouchou, preguntando por mi nombre. ¿Qué? Eso en sí mismo no es raro, puedes hacerte un nombre en los círculos ocultistas, pero dado lo que hemos visto, no tengo idea de cómo supo ella preguntar por mí. Koneko vaciló antes de negar con la cabeza. Nunca he oído hablar de una humana como ella, y ella no parece estar con la iglesia. Parecía más como un daoísta para mí. Sí, pero uno pensaría que si ella fuera todas esas cosas que decía, podría haber oído hablar de ella. Dejó escapar un suspiro e Ichigo puso una mano sobre su cabeza, revolviéndole el cabello suavemente. Está bien, este mundo es enorme y me ha golpeado tantas veces que puedo decir con confianza que siempre hay una sorpresa. Oh, ¿y el mundo te ha golpeado? Además de lo reciente. Bueno, sí. Voy a ir con niños pequeños que se están convirtiendo en supermodelos. Él asintió, preguntándose en ese momento cómo le estaría yendo a Nel en Nuevo Mundo, antes de obligar a su mente a regresar al presente. Además de eso, bueno, resultó que, para empezar, nunca fui humano. Koneko frunció el ceño. Dijo que no sabía lo que eras. Para ser justos, yo tampoco, al menos en cuanto a la cuestión de lo que soy. Sus ojos brillaron azules. Sé exactamente quién soy y eso es mucho más importante. Me pregunto qué soy. Ichigo casi se detuvo a medio paso al escuchar eso. Mirando a la chica, sus ojos tenían una distancia en ellos, algo que no había visto antes en ella. Esas palabras significaban algo, y se preguntó si ella se dio cuenta de que las había dicho en voz alta. Esta chica, esta pequeña chica, que le había llegado a gustar, que ya podría ser algo más. Llevaba dolor, un sentimiento que él podía entender. Sus ojos se enfocaron y se movieron hacia él notando su escrutinio de ella, y bajo esa mirada sus mejillas se sonrojaron, era adorable. Ella se irritó ante su repentina sonrisa y golpeó su nariz como si tuviera una pata. Él inclinó su cabeza hacia atrás para evitar el golpe y ella lo miró con las mejillas hinchadas. No soy linda, soy hermosa. Ella le dijo. Puedes ser ambos. Lindo es para niños, soy una adolescente.
No estoy de acuerdo, pero no discutiré. Él revolvió su cabello nuevamente haciendo que su mirada se desvaneciera cuando una neblina de placer la puso de puntillas empujando en su mano. Estoy aquí para ti, Koneko, así como tú lo estás para mí. Si alguna vez quieres hablar, te escucharé. Sé que lo harás, pero hay algunas cosas con las que tienes que lidiar por tu cuenta. Hubo un momento de claridad en esa declaración. Ichigo iba a estar de acuerdo con ella, pero, ¿cuándo había estado solo? Zangetsu, Wite, su sangre Kinti, podrían haber sido parte de él, pero tenían sus propias mentes, su propio poder, él nunca había estado realmente solo. Incluso con su poder roto, incluso si no podía sentirlos o sentirlos, habían estado allí. Wite todavía estaba dormido, podía decir eso. Descansando, esperando algo, tal vez el momento en que Ichigo llamaría a su Zanpakuto una vez más. Cuando pronunciaba el nombre de Zangetsu, y pronunciaba las palabras. Eso fue extraño, Zangetsu no había necesitado palabras la primera vez. Todos los demás lanzamientos de Zanpakuto lo habían requerido, pero no el suyo. Lo suyo nunca había sido nada más que liberado. ¿Cuáles fueron las palabras que diría? No te preocupes, los conocerás cuando los necesites. Zangetsu habló en su mente por primera vez en días. Anciano. Pensó en él. Lo estoy haciendo bien, aunque no estoy listo para hablar de lo que debemos hablar, todavía no. Primero debes despertar tu nuevo poder, el poder del diablo. Debes dominar el Elite Fail, arco sagrado, y el Blood, sangre. Vístete, para estos dos debes preguntarle a la mujer cuando termines de ayudarla. ¿Por qué? ¿No notaste a Ichigo? Repasó el momento de la sensación, el instante en que había sentido su poder pero no pudo encontrar nada, se sentía como un Shinigami. Dijo en voz alta atrayendo una mirada de Koneko. Había más en ella que eso, pero no me corresponde a mí decírtelo. Solo te aconsejo que cuando esto termine le pidas ayuda. Con esas palabras, Zangetsu se desvaneció en las profundidades de su alma dejando a su usuario bastante confundido. ¿Lo que está mal? Ichigo negó con la cabeza. Mentores que dan consejos vagos. Eso consiguió otro parpaleo de confusión de su compañero. Abrió la boca para hablar cuando Ichigo levantó una mano, con la cabeza enfocada hacia adelante. Algo había rozado el borde de sus sentidos, una presión que se sentía triste y mal al mismo tiempo. Miró a Koneko, quien asintió en respuesta. Ambos aceleraron, la chica cayó detrás de él mientras él guiaba el camino que habían estado siguiendo se mantuvo recto y verdadero y les tomó algunos minutos cruzar la extensión del bosque. Durante todo el viaje hubo ausencia de la más mínima sensación de vida, ningún animal pequeño, ningún pájaro, nada. Lo incorrecto de eso comenzó a filtrarse en ellos y les puso los pelos de punta. Finalmente y bastante abruptamente, el bosque terminó y ambos se detuvieron. El camino se había abierto a una llanura baja a la que la niebla se adhería como musgo y el sendero se desvanecía en un terreno húmedo como un pantano. El sentimiento de error estaba en su punto más fuerte aquí. Este lugar había sido saturado de muerte, fue el pensamiento que se le ocurrió ahora que estaba aquí. Armas oxidadas sobresalían del suelo, agua oscura y llena de barro se agitaba debajo de ellas y un cráneo burbujeaba hasta la parte superior antes de hundirse. Koneko arrugó la nariz ante la vista. ¿Qué es esto? Ichigo tuvo que reprimir un estremecimiento. Un campo de batalla. De eso estaba seguro, pero lo que sucedió para tener esto cuando se había peleado estaba más allá de él. Dado que este lugar parecía estar aislado del espacio, no estaba tan sorprendido por las docenas de ventajas más que se cernían sobre el campo de conflicto. Muchos vestían armaduras descoloridas y destruidas, algunos tenían espadas rotas, muchos parecían haber perdido la piel de sus rostros. Los ojos brillantes los miraron, muchos miraban con hambre a la desconocida Koneko. Pero no hicieron ningún movimiento hacia ellos, de hecho, cada vez que parecían tener una buena mirada hacia él, hacían esfuerzos por alejarse, fuera de su alcance visual. Pero además de eso, no sintió nada, ningún sentido de extraviado, ningún sentido de vida, no que algo normal pudiera sobrevivir aquí por mucho tiempo. Bueno, tenemos que cruzar esto. Dio un paso hacia arriba, parándose en el aire. Volvió a mirar a la chica que lo miraba expectante. En realidad, bromeó. Sus ojos dorados se estrecharon hacia él. De acuerdo. Él levantó las manos en señal de rendición antes de agacharse y agarrarla por las caderas levantándola en sus brazos. Hizo algunos ajustes para sentirse cómoda y colocó su cabeza contra su pecho.
Empezó a caminar por encima del pantano traidor, que burbujeaba bajo el aire sobre el que caminaba como si estuviera furioso por no haber puesto un pie en su suelo. Las ventajas casi se habían desvanecido al sentir su uso del poder espiritual, pareciendo tener un concepto de lo que eso podría significar sobre él. No eran huecos, todavía no, pero estaban cerca. Algo lo estaba reteniendo y no tenía idea de qué podría, bueno, más allá de la fuerza de voluntad personal. Koneko acarició su camisa, con los ojos cerrados, el cuerpo relajado. Parecía más que feliz de dejar que él hiciera la búsqueda y, sinceramente, él estaba más que feliz de sostener su forma pequeña y deliciosamente ligera. Hizo una pausa, despejando sus ojos de la niebla nuevamente con un pequeño pulso de Reiatsu. Estaba cerca del medio del campo de batalla, pero nada parecía estar activo. Con esfuerzo, saltó hacia el cielo unos 30 metros para tener una mejor vista, donde rápidamente aprendió que la niebla que se adhería a la tierra era simplemente demasiado efectiva para bloquear su vista. Con un gruñido de molestia, salió disparado hacia adelante, cruzando el resto del pantano en segundos. Suavemente los bajó a tierra firme. El pantano terminaba en un terreno accidentado, rocoso, pero transitable. Ahora que estaba más allá de la niebla, podía ver una roca de tamaño respetable, nada que él pudiera llamar una montaña, sino más que una colina. Estaba distante tal vez a más de una milla de distancia, pero parecía un punto de referencia tan bueno como cualquier otro. ¿Hueles eso?, preguntó Koneko. Su nariz no recogió nada más que hedor a pantano. No, respondió. Sangre, dijo y con un suave esfuerzo se deslizó de sus brazos mientras olfateaba el aire, por aquí. Koneko demostró ser bastante ágil en la forma en que navegó por las rocas, una agilidad casi animal que Ichigo habría encontrado difícil de igualar si no hubiera estado creando plataformas aéreas usando el paseo espiritual. Su compañera de nobleza no pareció darse cuenta cuando se detuvo sobre una piedra lisa con forma de cúpula y se inclinó para señalar una franja de color que se desvanecía. Los restos de lo que había sido eran difíciles de distinguir para sus ojos, pero Koneko parecía segura cuando se detuvo junto a él y luego se movió unos 20 metros hacia otro lugar. Rasguños. Señaló un corte en la piedra, algo del color óxido de la sangre seca también estaba allí. Ichigo se movió hacia un montón de rocas dispersas recogiendo una. Daño de batalla. Él dijo. Koneko se acercó. No basado en la fuerza, quizás en la magia. Así que al menos un Bishop Stray. Siguieron el rastro de la batalla y la sangre, el daño se hizo más pronunciado y algunos de los fragmentos de roca habían sido vidriosos por el poder que los había golpeado. El aire adquirió el leve olor a ozono y ambos lo siguieron sobre más rocas con cantidades cada vez mayores de sangre seca. El paisaje se abrió para revelar una fisura en el suelo de unos 6 metros de profundidad. En su lado, una sección de la roca había sido volada, causando un desprendimiento de rocas en miniatura en la grieta de la roca. Koneko miró y su rostro se puso un poco verde, y cuando lo miró, tuvo que forzar el impulso de apartar la mirada de sus pensamientos. Encima de la pila había un cuerpo roto de lo que una vez había sido un Stray débil, sus mutaciones eran claras incluso ahora. Donde había estado una mano no había garras terriblemente grandes, tan largas como una espada corta, y lo que podían ver de la cara mostraba dientes demasiado grandes que se clavaban en el hueso de la cara. Pero lo que tenía a Koneko vomitando era su estado, parte de su cara había sido quemada y le faltaba el brazo izquierdo por completo. Ichigo se dejó caer para ver mejor. El olor de cerca era horrible, pero lo empujó. Algo le había abierto el pecho y había devorado lo que había dentro junto con la mayor parte de la piel. Una pierna había sido limpiada y las marcas de los dientes mostraban donde su asesino la había golpeado como un perro, su otra pierna había sido arrancada y también faltaba. De un solo salto salió de la fisura y salió al aire libre. La propia Koneko no había estado inactiva, había cruzado la abertura y descubrió a dónde había ido el atacante. El asesino debe estar llegando al final de su cordura si se volvió contra sus compañeros. Ella apartó la mirada y se estremeció. No podrá obtener mucho del sustento que requiere para la cordura, pero será más fuerte. El sendero los condujo con un paso curvo acercándolos a la gran roca en la distancia. ¿Con qué frecuencia ocurre esto?, preguntó Ichigo en voz baja. Nadie está seguro. Los nobles a menudo tratan de mantener esas cosas en secreto y tratarlas entre ellos. Y es decisión del rey si lo intiman. Hay una vergüenza y un estigma asociado a tales acciones, además de que no todos los descarriados se volverán así.
Si son lo suficientemente fuertes, pueden mantenerse en el mundo de los mortales sin que el hambre los asiente. Creo que todos en nuestra nobleza entran en esa categoría, incluso Blue Balls, aunque eso se debe a su engranaje sagrado. Bueno, eso es bueno saberlo. Él mismo estaba sostenido por su alma y, por lo tanto, no tenía miedo de lo que les sucediera a los demonios que se quedaron sin poder. Pero todavía era algo que no entendía del todo, ¿este tipo de cosas también les pasaban a los ángeles? Los caídos tal vez o tenían un método diferente. Koneko se atragantó de repente y empujó su mano sobre su nariz y boca. Mao, ese hedor. Ella gimió. Tenían que acercarse antes de que el olor pútrido golpeara sus sentidos también. Casi se echó hacia atrás y le resultó muy difícil encontrar la motivación para seguir adelante. Encontraron la fuente unos cientos de pies después. Lo que sea que este diablo había sido, se había ido hace mucho tiempo. Había crecido al tamaño de un elefante toro con lo que parecían haber sido patas cortas y rechonchas. Su cuello serpentino terminaba en una cabeza parecida a un gusano llena de dientes. La podredumbre era más terrible aquí, los extraí muertos por al menos días, si no semanas. Su interior parecía haber sido vaciado por su asesino, el cuello de serpiente había sido arrancado del cuerpo por el fuego, y la carne restante se había podrido y goteaba de los huesos como grasa cocida. Lo peor fue que algo se agitó dentro del vientre hueco, debajo de la carne podrida. El rastro que habían estado siguiendo terminaba en el agujero abierto en su pecho. Ichigo todavía no podía sentir nada, entonces lo golpeó. Sintió almas, pero ¿y si no quedaba alma para sentir? Sí, dijo una voz áspera, puedo olerte. Un largo brazo blanco con uñas más negras que la brea emergió de la inmundicia. Se hundió en la roca y empezó a tirar. Tanta alma, todo para mí, todo para la linda, linda yo. El brazo se tensó y tiró, sacando un cuerpo de la carne podrida. Parecía pequeño y demacrado en comparación con los 3 brazos que le salían de la espalda. Cada brazo parecía más largo que el cuerpo mismo, cada uno lleno de músculos, completamente en desacuerdo con los delgados brazos y piernas rojos del cuerpo original. Las costillas presionadas contra la piel tensa y fina como el papel. El cabello negro como la brea cubría los ojos y la cara de donde emergió la voz. Hambre, tengo tanta hambre. Se quejó. Los brazos estaban extendidos, uno sobre cada hombro, el tercero entre sus piernas, cada uno con las mismas uñas negras que perforaban la piedra con facilidad. El cuerpo en sí no se movió en absoluto, sino que los brazos actuaron como sus piernas y el cuerpo inerte del que surgieron simplemente se movió junto con él. Lo opuesto al frío es el calor, la diferencia es solo de grado, esta es la ley de la polaridad. Magia. Koneko gritó, justo cuando el mundo se volvió rojo cuando el fuego estalló en existencia. Ichigo reaccionó más rápido de lo que pensaba, agarró a Koneko y simplemente los alejó varios cientos de metros con un paso relámpago. Su armadura y Zangetsu sellado se formaron a su orden mental. El extraviado gritó de indignación y salió disparado del suelo, sus brazos se lanzaron varios cientos de pies en el aire. Les gritó palabras y gracias al poder del lenguaje del diablo lo entendió. Las palabras eran una invocación a alguien llamado Boreas y se formaron fragmentos de hielo afilado como una navaja y salieron disparados como balas hacia ellos. Ichigo levantó la mano y la luz azul con la forma de la Tsuba de Zangetsu cobró vida, girando lo suficientemente rápido como para dar la impresión de un círculo sólido. Koneko se puso detrás de él sin que se lo dijeran y el hielo se rompió al contacto. Las palabras cambiaron cuando el extraviado invocó el nombre de Titán y se estrelló contra la tierra cerca de ellos, abriéndose una fisura como para tragarlos. Ambos saltaron lejos, separándose. Ichigo usó el Spirit Walk para lanzarse en un buen ángulo para atacar y arrojó el escudo giratorio al Stray. Principio de vibración. La criatura gruñó. Se oyó un fuerte zumbido y el escudo pareció temblar y desapareció a unos pasos de la criatura. Uno de sus brazos fue a la vieja escuela y arrancó una piedra del suelo y se la arrojó lo suficientemente fuerte como para causar un estampido sónico. Ichigo desapareció antes de que la roca pudiera encontrar un hogar en su cráneo. Apareció al lado de la cosa y Zangetsu descendió. Uno de los brazos se bloqueó y, aunque la hoja mordió profundamente, el daño parecía mínimo en el mejor de los casos. Principio de correspondencia. Aulló y Ichigo se encontró volando hacia atrás, golpeado por una fuerza invisible. La criatura se giró para mirarlo, con una invocación a Agni en sus labios. Fue entonces cuando Koneko explotó de la roca debajo de la criatura.
Debió seguir la fisura hasta allí y su pie se hundió en el pecho del cuerpo, rompiendo las costillas y provocando un grito ahogado de dolor. Los brazos se volvieron locos, tratando de convertirla en polvo, pero se las arregló para rodar libremente con solo un golpe en el hombro por sus problemas y una mirada a eso. La cabeza de la criatura giró hacia su último atacante y corrió tras ella. Koneko pisoteó el suelo lo suficientemente fuerte como para enviar una pared sólida desde el suelo, bloqueando su camino. El momento de la pausa fue suficiente para que Ichigo lo alcanzara y, con una mano, agarrara su enorme brazo y, con un gruñido de esfuerzo, lo lanzara hacia el cielo. No parecía tener sus alas e Ichigo tenía el Spirit Walk. Indefenso en su caída en el aire, se lanzó tras él. Principio de vibración. Gruñó y hubo una tensión en su cuerpo cuando algo trató de presionarlo. Su voluntad y alma se endurecieron a la vez en respuesta al asalto y el hechizo falló. Evitó los brazos que se agitaban, deslizándose más allá de la defensa y enterrando a Zangetsu profundamente en su débil cuerpo. Getsuga, aulló, Tensou. La luz explotó en la espalda del extraviado y su grito se convirtió en un gorgoteo de agonía. Un brazo agarró su pierna y, al girar, lo arrojó al suelo. Luces azules brillaron en sus venas cuando golpeó con fuerza y, sin embargo, el Blood y la armadura amortiguaron el golpe hasta casi la insignificancia. El torrente de relámpagos que brotó de la criatura fue otro asunto, lo que lo llevó a reformar su escudo, aunque los rayos salvajes casi lo rompen al contacto. Puso más de su poder en él, reforzando la construcción con su alma. La iluminación terminó abruptamente cuando un más audaz se estrelló contra el Stray por cortesía de Koneko, quien descendió del cielo con las alas extendidas en una patada con ambos pies firmemente plantados en el frágil cuerpo del Stray. El impacto destrozó la piedra y aplastó el cuerpo como una lata de cerveza. Los brazos no parecieron verse afectados por eso, ya que Koneko bloqueó uno, se apartó de otro y agarró al tercero. Cuando otro se movió para atacar, Ichigo apuntó con su cañón de muñeca, apuntando desde su lugar en el suelo. Canalizando tanto un Kinki Elite Fail como un Getsuga Tensou a través del cañón. La montura de la muñeca se hizo añicos en partículas espirituales cuando un rayo de puro resplandor bien enfocado salió disparado y voló el brazo a la altura del codo. Koneko torció su cuerpo al mismo tiempo, tirando con su considerable fuerza y, con el sonido de huesos rompiéndose, arrancó el brazo que estaba sujetando. El cuerpo cayó al suelo, el último brazo se desplomó inútilmente. Este es el principio de la mentalidad, dijo su voz, en una calma repentina y absoluta, soy la idea de la energía dada forma, ahora soy la idea de la energía sin fin. El instinto le advirtió y se acercó a Koneko y cubrió su cuerpo con el suyo. Un latido después de que lo hiciera, el mundo blanco como una explosión lo recogió y lo arrojó, rompiendo la parte posterior de su armadura e incluso perforando su glúteo en algunos lugares. Ese evento fue seguido por Ichigo encontrándose golpeado contra la cara de la gran roca y retenido allí por la explosión. Cuando pasó el momento estaba cayendo, pero logró frenarlos con sus alas de diablo, que se extendieron a su orden. Lentamente recuperó la audición, al ritmo de los golpes en la cabeza. ¿Estás bien? Koneko parpadeó hacia él, un hilo de sangre corría por su frente. Principalmente. Ella jadeó, luego parpadeó unas cuantas veces más, fue entonces cuando comenzaron a llover pedazos de basura del cielo. Koneko gimió. Me pregunto si las ancianas nos dejarán usar sus baños. Ichigo se preguntó en voz alta. Ichigo suspiró mientras se sumergía en el agua humeante. Hubieras pensado que Sensei estaría feliz de que hubieran completado su pedido, pero no, habían recibido una buena bronca desde el momento en que regresaron cuando ella los reprendió por destruir su propiedad y estar a medias con su trabajo. Todavía los había estado desgarrando mientras los empujaba a baños de aguas termales separados y les decía que se deshicieran de ese horrible hedor. Entonces, en general, no estaba seguro de si ella estaba enojada o no, pero eso no había ayudado a su dolor de cabeza en lo más mínimo. Esta agua muy caliente, por otro lado, era otro asunto. Había pasado unos buenos 10 minutos frotándose antes de poner un pie en las aguas termales. Ahora se tomó su tiempo para relajarse. Podía sentir que Koneko y la mujer llamada Sensei estaban en un manantial separado y, por el sonido, estaban teniendo una conversación de volumen normal. El alma de Sensei latió de repente presionando contra sus sentidos, de una manera similar a una bofetada por espiar. Ichigo hizo retroceder su mente. Recostándose para deleitarse con el agua mineral, le dio tiempo para pensar en la batalla, lo que había hecho, lo que haría diferente.
Si hubiera sabido de ese hechizo de autodestrucción, se habría convertido en Shika y lo habría terminado en un momento. Lo que planteaba la pregunta, ¿por qué no lo había hecho todavía? Todo lo que realmente pudo pensar fue que no era el momento adecuado. Que el lanzamiento de Zangetsu tuvo que esperar, por algo, algún momento. Era un poco molesto, tanta certeza, ni siquiera se dio el lujo de fingir que no era real y apremiante. Por un capricho, cerró los ojos y estrechó su enfoque. Cuando recuperó sus poderes hubo un momento en el que pudo sentir a todos los que le importaban, a todos los que amaban un instante. Incluso Rukia, a un mundo de distancia, había estado allí en el borde extremo de su sentido. Trató de llamar a ese sentido o aumentar su propio poder, pero nada de lo que intentó pudo recuperar ese rango. Sus ojos se abrieron de golpe cuando escuchó que se movía una cortina. Recién vestida, la mujer llamada Sensei entró en el área de aguas termales. Su expresión era de tranquila serenidad, sostenía su cuerpo de una manera relajada y cuando hablaba, su voz era mortalmente seria. En otras palabras, estaba desencadenando todas las señales de peligro en su cuerpo. Me gustaría hacerle una pregunta, y espero una respuesta honesta. ¿De qué se trata esto? Debajo del agua, su armadura comenzó a formarse, aunque notó que el daño que había recibido, aunque no tan grave como antes, todavía estaba allí. Soy yo decidiendo si matarte o no, Kinky. La palabra fue más escupida que dicha. Tenía la impresión de que un Kinky tampoco podía reencarnarse, su conexión con su creador Dios es demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo estás aquí? No sé qué significa eso, pero no soy un Kinky puro. Su cabeza se inclinó. Lo sé, imbécil. Un destello de molestia cruza su rostro pero lo apartó. No sé cómo me llamarías, soy único y si alguna vez tuve una conexión con este Kinky God, está cortada. Algo más la cortó. Él la miró. ¿Qué vas a? Soy hijo de una madre psíquica y un padre Kinky. Viví toda mi vida evitando los huecos, las almas, otros Kinky y, por supuesto, el Shinigami matar a la vista. Así que puedes imaginar mi molestia cuando dijo Kinky Dios trata de arrancarme el poder de mi alma. Ichigo parpadeó confundido. ¿Qué? La anciana lo miró con fastidio. Oye, hace poco me enteré de que tenía sangre de Kinky. ¿Así que no estás aquí por mí? No. ¿No tienes planes para mí? No lo hice cuando vine aquí. Zangetsu me dijo que debería pedir ayuda para dominar mis habilidades de Kinky. Eso hizo que él frunciera el ceño. ¿Por qué diablos había dicho tanto? ¿Por qué diablos estaba diciendo tanto? ¿Tu Zanpakuto te dijo eso? Sí, creo que mi madre era Kinky y sé que mi padre era un Shinigami. ¿Por qué estoy hablando así? ¿Te diste cuenta? Debe tener una mente fuerte. Levantó la mano, los dedos hacia el cielo y hubo una extraña ola de poder, no espiritual, no diabólica, algo más. Se había llamado a sí misma psíquica. Estoy molesto porque lograste sacar una pregunta y tuve que responder. Se había relajado y la sensación de peligro había desaparecido. Ichigo dejó que la armadura se desvaneciera aunque todavía estaba en hiperalerta. ¿Qué hiciste? Puse mi mente en este lugar, y lo convertí en un lugar de absoluta verdad y comprensión. Se sentó en uno de los taburetes con aspecto cansado más que nada. Eso sacó más de mis viejos huesos de lo que me gusta admitir. Se tomó un momento para descansar. Entonces, ¿estás dispuesto a contarme tu historia? Te prometo que, si es buena, consideraré mostrarte lo suficiente para controlarte. Eres un idiota, lo sabes, ¿verdad? Ichigo dijo. Ese es uno de los mayores privilegios de ser viejo, imbécil. Ichigo suspiró. Koneko, es mejor que entres aquí para que no tenga que explicarlo dos veces. Hubo un movimiento en la cortina antes de que Devil entrara, ella solo vestía una toalla y sus ojos se detuvieron en su piel recién lavada más tiempo del que estaba orgulloso. Ok, ¿sabes qué? Podrías tirarme unos pantalones cortos y todos podemos sentarnos en las aguas termales. Las mujeres llamadas Sensei resoplaron. Estoy tentado a olvidarme de eso, pero incluso yo no soy lo suficientemente malvado como para obligarte a esa escena. Ella hizo un movimiento con la cabeza. Vamos, todavía tengo algunas cosas que te quedarían bien. El Rock le dirigió una mirada sombría de desconfianza, pero solo pareció divertir a la mujer. ¿Tengo que decirle a tu hermana que tiene que preocuparse por los gatitos? Las palabras la hicieron saltar en su lugar. ¿Hermana? Preguntó Ichigo. No. Fue todo lo que dijo Koneko antes de salir corriendo de la habitación.
Sensei se rió entre dientes y sacudió la cabeza antes de seguir al diablo. Ichigo suspiró y se preparó una vez más para contar la historia de un niño, una niña y una espada en el corazón.